Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de liderazgo transformador. Creo que el tema del día de hoy, bueno, no creo, estoy seguro que el tema de hoy va a ser de mucha utilidad porque nos va a ayudar a visualizar nuevas estrategias, nuevas maneras de acompañar a nuestros colegas, docentes, directores, desde la función que cada una y cada uno de ustedes tiene. Y bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a arrancar nuestra sesión de estrategias para la observación de la práctica y vamos a profundizar también un poco en la realimentación formativa. Bien, empecemos entonces. Bueno, pues hoy profundizaremos en algunas herramientas prácticas para observar a lo que hacen nuestros maestros con un enfoque formativo, sistemático y colaborativo que favorezca la mejora continua del aprendizaje y la enseñanza en coherencia con la NEM, la nueva escuela mexicana. Bueno, pues esto como un propósito me parece que pues es muy retador porque implica trascender la visión administrativa y quizá un poco pesada, ¿no? De lo que significa observar y superar también el tema de los formatos con los que se hace esta observación, porque no se trata de ir a enjuiciar o a simplemente tomar información de lo que hacen las maestras y los maestros, sino más bien de ser testigos de su práctica para sumar con ellos en la mejora de lo que hacen. Y eso pues le da otro sentido a nuestra presencia en las aulas, que es lo que ahora pues se está buscando cuando hablamos de observación formativa, ¿verdad? Tres cosas que me parecen importantes recuperar en la sesión del día de hoy. Primero, su experiencia. Cada una y cada uno de ustedes ya realiza esto, ya va a las aulas, habla con las docentes, los directores, y cuando está en las escuelas, seguramente han tenido muchas oportunidades de probar distintas maneras de observar. Bueno, pues vamos a recuperar esa experiencia en la sesión para compartir también cómo le han hecho, qué ha funcionado, qué no, y a partir de eso ver nuevas propuestas. En segundo lugar, la conceptualización de lo que implica la observación y la realimentación formativa, porque se ha dado un cambio de enfoque en esto, en esta labor tan nuclear en la práctica de los educadores y las educadoras. Y por último, vamos a integrar, como ya lo hemos venido haciendo en las sesiones anteriores, cómo utilizar la inteligencia artificial para potenciar nuestra labor de observación. En la sesión anterior, ustedes recordarán que trabajamos por ahí algunos prompts, algunas herramientas. Bueno, pues hoy les voy a presentar un asistente que hemos entrenado especialmente para revisar, generar, rediseñar instrumentos de observación. Y bueno, pues hoy vamos a profundizar en ello, en estos tres momentos, y vamos a arrancar. Quisiera plantearles tres preguntas para iniciar. La primera es, ¿con qué frecuencia realizas observaciones de clases en tu escuela? A ver, ayúdanos por favor en el chat si eres tan amable. Nunca o rara vez, algunas veces al año, mensualmente o regularmente las planificas. ¿Cuál sería la opción que corresponde a la frecuencia con la que observas las prácticas en las escuelas que acompañas? Muy bien, algunas veces, por acá nos dice mensualmente, creo que aparece algunas veces, ¿verdad? Hay quien dice regularmente planificadas, 2 veces durante el ciclo escolar. Bien, esto de la frecuencia, el motivo de hacerles esta pregunta para arrancar es porque la frecuencia con la que observamos las clases tiene que ver entre varios factores. Uno de ellos es la disponibilidad del tiempo que tenemos para hacerlo, ¿verdad? En las labores de asesoría y acompañamiento es una función muy compleja porque implica, además de la parte administrativa, la relación con los padres de familia de las escuelas, la atención a cuestiones jurídicas cuando hay problemáticas que nos exigen estar ahí y lamentablemente a veces lo que se va al cajón de la espera es la observación de las clases, ¿verdad? No vamos a culpar a nadie, no se trata de juzgar, se trata de decir, bueno, a ver, en la labor que realizo,
qué lugar juega la observación de la práctica, ¿verdad? Y de ese análisis de cuál es el papel que lo que tienes claro, bueno, entonces hay que empezar a organizar lo que se necesite para mantener esa posición de la observación de la práctica. Si es algo nuclear, algo central, habrá que preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando, no? A qué se puede deber? ¿Hasta dónde puedo yo, vaya, mejorar si es que las visitas son muy esporádicas? ¿Cuáles son las escuelas en donde es más retador? Quizás no es tan fácil, ¿verdad? O porque tengo muchas escuelas en la zona, que ese es un factor clave, cuando son muchas escuelas. Bueno, a ver, ayúdame por favor en el chat. ¿Cuántas escuelas tienes en tu zona? Digo, en la función que estés, ¿verdad? Si eres supervisor, ATP, jefe de sector. 9, 12, 10, 13, 10, nos dice por acá Fernando, 8, 13, 14, 6, dice Cristian. Bueno, está variadito el número de escuelas. Sin embargo, bueno, pues no solo es el número de escuelas, ¿verdad? A veces una o dos escuelas son las que pareciera que tuvieras 20, porque, porque te demandan mucha atención, porque las situaciones que se presentan te requieren constantemente. Como por aquí alguien dice en el chat, depende del propósito de la visita, efectivamente. Bueno, pues primero hay que ser sensibles y empáticos a que la realidad en la que ustedes están es muy diversa y ustedes responden a ella lo mejor que pueden. Esa es la realidad, ¿verdad? Bueno, sin embargo, cuando las visitas son muy esporádicas, se convierten en visitas que difícilmente se les puede dar seguimiento y eso es muy desgastante para un supervisor, un jefe de sector. Porque la próxima vez que vayas es como si volvieras a empezar de cero. Entonces es complicadísimo, es cansado. Bueno, ¿cómo le puedes hacer para que esto no sea tan lejano, pero que tampoco te desgaste tanto en la frecuencia? ¿Cómo atender, priorizar a las escuelas? Bueno, todas son preguntas que me surgen porque pues es algo que nos enfrentamos en los equipos de supervisión, ¿verdad? Cómo priorizar y cómo ver a qué escuelas vamos y con qué frecuencia lo hacemos. Segundo, bueno, ya vemos que lo hacemos, vaya 2 veces al año, algunas veces las planificamos regularmente. Ahora veamos cómo vas preparado a a la visita. ¿Qué utilizas para guiar tus observaciones? Opción A, ningún instrumento formal. B, lista de cotejo propia, ya tienes tu propio instrumento. C, un formato oficial de la supervisión que a lo mejor alguien antes de que llegaras pues te heredó, ¿verdad? Te compartió y tú lo viste adecuado y lo asumiste y bueno, lo estás utilizando o bien alguien más de la supervisión lo creó y lo compartieron. D, una bitácora de seguimiento. ¿Cuál de esas opciones es la que más corresponde a cómo preparas estas observaciones? B y D, la D, por acá nos dicen, una bitácora. Excelente, muy bien. Qué bueno eso, miren, esto que estamos leyendo aquí en el chat nos habla de que pues tenemos aquí colegas, supervisores, supervisoras, jefes de sector, de enseñanza, ATPs que ya están como que en el campo y se han hecho de sus materiales para que la visita sea fructífera y les ayude a ustedes a recuperar información valiosa para tomar decisiones. Eso está genial porque ya tenemos una base con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es tu principal desafío al observar las clases y darles realimentación a los maestros? ¿Qué es lo que más has visto que es complicado al hacer esta labor? Porque aquí es en donde digo que no cualquiera puede ser supervisor, ¿no? Cuando te pones la camiseta y ves la situación que tienes enfrente, dices, ay Dios, es que esto no me lo dijeron antes de promoverme. Y ya que estás ahí, te enfrentas a un mundo de cosas que quizá no te habías imaginado y vaya, te vas fortaleciendo en la medida en que tomas decisiones y enfrentas los problemas, ¿verdad?
¿Cuáles serían tus desafíos al observar clases y dar realimentación? A ver, platícanos aquí en el chat, por favor. Híjole, esta parte sí está un poquito más de pensarse, ¿verdad? Utilizar las palabras correctas para dar, efectivamente, maestra Undina, este es un factor humano que en donde nos jugamos, pues a veces la credibilidad, el impacto, el seguimiento, etcétera, ¿no? El respeto para tratar de motivar, que cada día se mejore la práctica docente, sobre todo apoyar a los alumnos, es algo complejo, es un desafío, el acompañamiento, sí, sistematizar la información y orientar, Fernando, efectivamente, el equipo de supervisión, pues ya vimos cuántas escuelas tienen, sentarse a organizar la información. Es muy fácil decirlo, ¿verdad, Fernando? Pero la rutina y la presión de las cosas, más todos los otros aspectos de la vida que tenemos que cubrir, nos hacen que esto no sea tan sencillo en la realidad. Dar seguimiento y compromiso, el tiempo, efectivamente, Bárbara Mayari, tener el tiempo para hacerlo es todo un desafío, porque hay muchas cosas que hacer y de repente el seguimiento es lo que más puede tambalearse en el camino. Bueno, pues si estamos analizando esto y compartimos esta visión, podríamos resumir en que pues vamos a las escuelas, dependiendo de los propósitos, podríamos decir casi, casi, cuando se nos requiere, ¿verdad? Y además, dependiendo de la organización de cada quien, cuando tienes algo que aportar, que ir ahí a atender, porque es parte de tu plan de asesoría y acompañamiento. Y ya vimos que van bien preparados, sí, pero pueden ir mejor preparados todavía, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a abonarles en la sesión del día de hoy para que estos desafíos que están enfrentando, principalmente el tiempo, sea lo que podamos optimizar con la ayuda de la inteligencia artificial, usándola de manera ética y de manera, pues, bien sistemática, ¿verdad? Con sentido pedagógico. Bien, te quisiera preguntar ya para finalizar esta primera parte y ya voy a profundizar en el tema. Les presento tres niveles de observación de la práctica. Quisiera preguntarles en qué nivel consideras que te ubicas en esta parte de la observación. El nivel uno es un nivel de observación incidental, ocurre de manera esporádica o improvisada, sin planificación ni criterios definidos. El directivo entra al aula solo ante situaciones puntuales o emergencias. El nivel 2 es la opción no sistemática. Hay intentos ocasionales por observar clases, pero sin un proceso consistente. Por ejemplo, un directivo, un supervisor, un ATP que observa algunas clases, pero sin un instrumento estructurado o sin un objetivo claro en la visita. Mientras que en el nivel 3, que es el de observación sistemática, la observación se realiza de forma planificada, regular, con criterios definidos e instrumentos o guías establecidas, se documentan las evidencias y siempre se ofrece realimentación a los docentes. ¿En qué nivel estarás? A ver, ayúdanos aquí en el chat. En el nivel 3 nos dice la mayoría. Sí, maestro Octavio, hay situaciones que son imprevistas, ¿verdad? Y que uno tiene que entrarle ahí al quite y a veces estás en el momento en la visita y surgió algo y no ibas preparado y atendiste. Eso en algunos contextos sucede, pero no sería lo más adecuado para que suceda constantemente, ¿verdad? Vaya, esto puede ser en situaciones ocasionales o en situaciones muy especiales, pero cuando se convierte en la normalidad, entonces ahí es un foco rojo que habría que atender. Porque está sucediendo que esté provocando esto, ¿verdad? La regularidad es complicada, Luz Marina, efectivamente. Sin embargo, la regularidad le da a la observación el sentido formativo, porque la regularidad es lo que te permite ayudarle al maestro a ir avanzando. No siempre es fácil, es cierto, coincido contigo, es complicado. Y tampoco se trata de que lo hagas con todos los maestros, ¿no? Sino que ahí es en donde podemos hablar de la priorización y del apoyo con los directores, porque en muchos casos
No es el supervisor o la supervisora o el ATP el que tiene que ir a observar, sino el director. Entonces, ¿cómo generas alianzas para que esto funcione y que no dependa totalmente de ti el proceso de observación? Bueno, ojo, el directivo, el supervisor, el ATP, el jefe de sector es un líder pedagógico. Por lo tanto, la observación es una práctica clave de liderazgo. Vean, es una práctica clave de liderazgo. ¿Por qué? Porque observar y realimentar impacta positivamente en la enseñanza y en el aprendizaje, ¿sí? Esto es, en otras palabras, y ya tomando una connotación un poquito más socioafectiva, es el corazón de la práctica de acompañamiento, ¿sí? Es lo que le da el carácter humano al trabajo en la escuela. Cuando un docente, un director se siente acompañado, tiene la posibilidad de incrementar su nivel de compromiso, de mejorar su práctica, vaya, de enfrentar esos retos que él o ella solos por sí mismos no podrían enfrentar. Y por eso es el corazón de la asesoría y el acompañamiento, la observación y la realimentación. Sin embargo, se requiere de un camino a construir, ¿sí? Si no lo has hecho con cierta frecuencia, por la razón que sea, ya acabamos de decir muchas razones que pueden estar provocando esto, ¿no? Sin embargo, cuando lo vemos como un camino, esto se convierte en una serie de momentos que van construyendo una relación con las escuelas. Sí. El primer momento es recopilar evidencias. Ingresas al aula o vas a la escuela para recopilar. ¿Y qué recopilas? Evidencias de que algo está pasando, de cómo los maestros están trabajando, de cómo lo hacen los directores, de cómo manejan los libros de texto, entre muchas otras cosas. ¿Para qué sirve recopilar evidencias? Para sostener una conversación reflexiva con el maestro. Por supuesto, es que si no tienes evidencias de lo que sucede en la escuela, ¿de qué vas a hablar con ellos? Es obvio, ¿no? De ahí que esta conversación reflexiva que se oriente a la mejora genere acuerdos de observación. Miren cómo la conversación reflexiva con los maestros deriva en acuerdos de focos a observar. Porque no, bueno, no sé, a lo mejor la inteligencia artificial en el próximo siglo lo logrará, ¿verdad? Pero en este no. En este, los seres humanos somos los que tenemos la posibilidad de tomar acuerdos. Los acuerdos que nos permitan recopilar información objetiva sobre cómo ocurre el proceso en las clases. Y eso no se logra con el GPT, eso se logra hablando con los maestros. Y una vez que tomas acuerdos con ellos, entonces la información te sirve para, pues, darle una devolución, ¿no? Para que juntos podamos reflexionar sobre lo que funcionó, lo que nos faltó, lo que se cambió, todo lo que sucedió en la dinámica de la clase. Bueno, vean cómo este camino es totalmente humano. Esto no lo puede hacer la inteligencia artificial. Sí, cuando hay gente que dice, no, es que pronto en la educación la inteligencia artificial va a sustituir a los docentes, totalmente falso, ¿verdad? Porque lo que sucede en el acompañamiento a los docentes y a los directores es plenamente algo humano. Y si no, aquí está clarísimo, ¿no? La conversación reflexiva que genera acuerdos que después se traduce en mejoras es lo que produce la observación formativa en nuestro caso. Por eso es importante la presencia, sabiendo todas las cuestiones que tenemos que enfrentar, pero por eso es importante tu papel de supervisor. ¿Sí? Es que el, el título de supervisor o de jefe de sector o de ATP no te lo ganas en la oficina. O no te lo ganas porque en el documento de promoción dice que ya lo eres, no. Eso es una constancia de que estás ahí para desarrollar esa función. Pero el título profundo
de supervisor, de ATP, de jefe de sector, está aquí, en el momento en donde realizas este camino formativo con las personas y por ello la importancia de la sistematicidad para que puedas fluir de una mejor manera, ¿no? Y es un elemento que si vamos más allá del tema de la observación, que se requiere para que esto funcione. En principio, la observación formativa se prepara, ¿sí? Y yo he escuchado comentarios que, bueno, yo los escucho y solo reflexiono, ¿verdad? No me atrevo a confrontar porque cada quien tiene sus razones, ¿sí? Pero cuando me dicen, no, es que yo no les aviso a los maestros, y ahí les llego, porque si les aviso, la cosa no va a funcionar como es normalmente, ¿no? Yo escucho eso y digo, bueno, está bien, vaya, ¿qué puedo yo decir si así se hace, ¿no? Sin embargo, si lo vemos desde una mirada formativa, podríamos decir que ese tipo de visitas, de ese tipo de observaciones, corresponden más a una observación de control que a una observación formativa. Quizá por la historia, por la dinámica que ya se construyó, por la pérdida de la relación entre el equipo de supervisión, los docentes, por muchos factores que rompieron ese vínculo del que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Reconstruir ese vínculo no es fácil. Pero creo que si estamos en el camino de buscar trascender con las personas en el campo, sí tendríamos que replantarse, cuestionarnos y replantearnos, ¿no? Si yo no les aviso, si yo no preparo la visita con las personas a las que voy a visitar, ¿estaré incrementando esta visión administrativa y de control? Vaya, ¿estaré cayendo en lo mismo que no quiero caer? Esa es la pregunta que a mí me salta, ¿no? Cuando escucho esos comentarios, no me atrevo a increparlos, pero sí me pregunto yo acá adentro y digo, ¿no estarás cayendo en lo mismo que no te gustaba cuando eras director o directora? Bueno, esa es una pregunta fuerte, ¿sí? Porque antes de asumir la función, quizá te sentiste agredido, atacado, invadido, y ahora que estás del otro lado, no sé, vaya, esta es una reflexión muy personal que les comparto y que les invito a que cada quien haga, ¿no? Bueno, pues las visitas formativas, las observaciones formativas, es necesario que se preparen con las personas, porque de esa manera estás invitando a esa maestra, a ese maestro, a ese director, a que contigo recorran un camino de mejora, ¿sí? Y si empezamos así, entonces la observación en el aula se convierte en un momento para registrar lo que acordamos, ¿sí? En donde el maestro, la maestra, sabe por qué estás ahí. Y eso se traduce en bienestar emocional en los compañeros y en las compañeras. Conozco casos muy concretos de maestras que terminan en el Seguro Social en una clínica particular por problemas de estrés, con problemas del estómago, con problemas de salud graves porque están sometidas a un nivel de presión que se generó en la dinámica de la observación y que, bueno, está atacando su salud, ¿no? Entonces, aquí es importante que la observación en el aula disminuya, elimine todo lo que tiene que ver con atentar contra la salud emocional de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, esto va a cambiar la dinámica de la escuela, ¿no? Pues cuando llega un agente externo como lo somos nosotros, en lugar de provocar temor, incertidumbre, el cuestionamiento de compañeros que dicen, ¿y ahora qué hice mal? ¿Por qué está aquí el supervisor? ¿No? Lo vamos dejando a un lado y vamos entonces manejando un ambiente más de respeto, de armonía, de escucha, de acompañamiento. Y en un tercer momento, como ya sabe la persona por qué estoy ahí y sabe que no estoy para atacarlo ni enjuiciarlo, sino para apoyarlo, entonces ahora sí las notas, la información, la sesión de realimentación cobra otro sentido, ¿no? O sea, no me va a llamar el supervisor para regañarme, ¿sí? Es que, es que esta llamada de la supervisión es para identificar qué hallazgos
se encontraron en el momento de la observación. Bueno, es de esto que les estoy hablando, de decir, no, maestro Silvano, usted vive en otro mundo, ¿verdad? Quizás sí, quizá no. ¿Por qué? Porque esto lo construimos nosotros los que estamos aquí, ¿sí? Si en el pasado, en nuestras zonas, la dinámica fue totalmente opuesta a lo que nosotros queremos, sigamos nuestros principios y hagámoslo con este sentido formativo que estoy seguro que ustedes cuando eran directores o eran docentes añoraban. Decían, no, es que yo quisiera una supervisora, un supervisor que me entienda, que me escuche, que me apoye. Bueno, ahora tú estás ahí, lo estás haciendo y si no, ¿qué cosas te están impidiendo fluir en ese sentido, ¿no? Para que puedas tú dar el paso. Y bueno, pues yo creo que no hay nada mejor que una persona que desempeña su labor con congruencia, con sentido pedagógico, pero también con compromiso y con impulso positivo hacia sus compañeros, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo aterrizar todo esto en algunos pasos y después vemos cómo la IA nos puede ayudar a fluir en este camino del acompañamiento reflexivo, de la observación preparada, de la observación que conlleva unos acuerdos. En primer lugar, el paso número uno es qué observar. No puedo ir a un aula, a una escuela, si no sé qué voy a observar, ¿verdad? Cuando hablamos de qué observar es porque la dinámica escolar es tan compleja que cuando llegas te asaltan un montón de cosas y probablemente salten tantas que pierdas el foco y termines observando otras que te llamaron la atención y perdiste el sentido y al final tú saliste de la escuela o del aula muy revuelto, con mucha información, pero con una brújula perdida, ¿no? Bueno, hay algunas propuestas para trabajar esto, para establecer el qué observar. Dentro del material del curso, en este módulo, ustedes van a encontrar una pauta de preobservación. Tómense unos 5 minutos y pregúntense, a ver, ¿hacia dónde voy a apuntar de acuerdo a mi diagnóstico, a las necesidades que detecté de esta escuela, en particular de este maestro, si ya lo tengo identificado, ¿no? ¿Por dónde va el asunto? ¿Por el tema del manejo de los programas de estudio, de su planeación? ¿O bien por el tema de los estudiantes? ¿Tiene problemas con el manejo del grupo? Porque ya tengo la cola de mamás aquí en la supervisión esperándome, ¿verdad? Porque se están quejando de tal profesor. O bien, ¿hay algo, algún aspecto del entorno de la comunidad que está afectando a esta escuela, a estos grados, a estos alumnos? O bien, tal maestro o tal grupo de maestros necesitan una ayuda particular en proyectos, en algún aspecto metodológico. Y al final, decidir de este triángulo instruccional tan complejo, donde está el profesor, los estudiantes, el contenido, el entorno, el director, etcétera, qué pedacito de la realidad voy a atender, voy a observar. Quisiéramos observar todo. Es muy complicado observarlo todo. Pero si tú te centras en una parte, como dice Edgar Morin en el pensamiento complejo, la parte está en el todo. Dice él en un principio hologramático del pensamiento complejo. Si la parte está en el todo, dice él, el todo está en la parte. Bueno, ya sueno medio raro aquí, ¿verdad? Ya parece que estoy aquí, divagando un poco, pero no. Cuando observamos un pedacito de la realidad, estamos observando el todo, pero en esa parte, ¿sí? Y profundizar en el todo y en la parte nos da una visión sistémica, dice Edgar Morin en el pensamiento complejo. Les sugiero leer sobre Edgar Morin, el pensamiento complejo. Es un poco densa la lectura porque es un epistemólogo, pedagogo, filósofo francés, pero tiene obras magníficas sobre esto, sobre los principios del pensamiento complejo. Nos ayuda a ver la realidad de otra manera, a entender la dinámica del aula y de la escuela. ¿Y cómo sería una forma de abordar
al maestro para saber el qué observar. Miren, si yo llego con un maestro y le digo, oiga, maestro, profesor, me interesaría hacer un apoyo en su crecimiento profesional. Por eso, para mí es muy importante que usted me comente previamente qué tiene planeado en su clase. Si usted me comparte lo que quiere, lo que va a hacer en su clase en la que yo, si me permite, voy a estar, voy a poder ayudarlo. Voy a tener más claridad sobre qué observar. Si esto es posible con algún docente, les sugiero que lo experimenten, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tocamos al humano que es el docente y conectamos con él o con ella en el sentido formativo de la observación, entonces el foco de observación no únicamente surge de mí como autoridad, sino que también surge de el otro o de la otra, ¿no? Y cuando el foco es compartido, vaya, los dos nos sentimos a gusto en la observación, porque ella o él sabe que lo que voy a observar es algo que me va a ayudar. Y yo me siento mejor, más tranquilo, estoy más concentrado, no me siento con esta cuestión del poder en el momento, sino más bien conecto con la persona, incluso el ambiente del aula con los alumnos se refleja esta conexión. Bueno, pues primer paso, que observar desde un punto de vista formativo, ¿verdad? Esto va a ayudar a que el docente se centre más en lo que tiene que hacer, en lo que hace con los alumnos, que en atender mi expectativa. Una de las reacciones que es común cuando esta conexión no se da es que sales del salón después de haber observado y te aborda inmediatamente el profesor o la maestra y te dice, ¿cómo me fue? ¿Qué vio? ¿No? Entonces, tú dices, a ver, tranquila maestra, después podemos platicar en paz, tranquilo, ¿no? Pero esta angustia de qué fue lo que usted vio de mi práctica es lo que genera que la maestra o el maestro, en lugar de poner atención a lo que está haciendo con sus alumnos en su clase, está más preocupada de lo que tú estás pensando ahí dentro del salón. Bueno, pues la cosa así no puede funcionar, ¿verdad? Porque si la maestra está más preocupado por el supervisor que la está observando, entonces, pues utiliza a los alumnos para que digan lo que el supervisor espera escuchar. Y es ahí en donde la clase termina siendo totalmente burocrática, ¿verdad? Bueno, ahora saben que no está el que los maestros simulen las clases en el avisarles o no. No, no, eso no es lo que genera la simulación. Lo que genera la simulación es que no hay conexión entre dos personas en el aula, lo que genera que el foco de atención del docente no sean los alumnos, sino la persona que lo está observando. Y eso pervierte la dinámica, la destruye y termina siendo aquello una simulación, le hayas avisado o no le hayas avisado. Entonces, ahí está la conexión humana que es necesario tener. Bueno, si ya tienes claro qué vas a observar, definir los criterios de observación, de ser posible con el colega, sería fantástico, sería genial, porque estos criterios nos permiten determinar cuándo la actuación de la persona es idónea en determinadas áreas, o sea, lo que se espera de él o de ella, ¿no? Y aquí se integra todo, vean cómo todo está combinado, ¿sí? La teoría que conocen los docentes, su capacidad de resolver lo que sucede en el momento y su manejo social y oral. No sé si se han fijado que de repente nuestra presencia impone tanto que los maestros empiezan a tartamudear. De repente su comportamiento cambia. Es que ya no es el mismo que da las clases todo el tiempo porque hay alguien ahí, ¿no? Bueno, cuando el docente no conoce lo que se espera de él o de ella, entonces viene este tema de que se les olvida la planeación, ya no saben en qué actividad están, se les salen los alumnos y jamás se les salían de la clase. Vaya, empiezan a suceder un montón de cosas que no pasaban antes, ¿no?
Bueno, pues el maestro está tan preocupado porque qué vaya a decir el supervisor porque esto nunca le había sucedido, ¿no? Es la primera vez que tengo estos problemas. Bueno, pues los criterios de observación compartidos evitan eso, porque el maestro sabe lo que se espera de él en términos de su conocimiento, de sus habilidades de resolución de problemas y de su manejo del grupo, ¿no? Y esto permite un juicio valorativo sobre la práctica, no sobre la persona, ¿sí? Los criterios de observación nos dan la mirada fina de que no vamos a ir a observar a la docente, al docente, en su ser, no, ni en su vestimenta, ¿sí? Ni en su manejo de lenguaje oral, no, no, no. Vamos a ver, perdón, no verbal, físico, sino en lo que hace, en la manera en cómo maneja las estrategias, cómo trabaja con los alumnos, ¿no? Y esto, compañeras y compañeros, nos evita muchos problemas, ¿sí? Porque en el momento de la retroalimentación no hacemos señalamientos ni sexistas, ni de género, bueno, es lo mismo, ni cuestiones físicas, ni cuestiones que no abonan a la cuestión, al tema pedagógico, ¿no? Sino que nos centran en lo realmente importante que es la práctica. Y bueno, pues este es el paso 2. Si tenemos claros los criterios que vamos, los elementos de lo que se espera observar en los maestros, necesitamos traducir esos criterios en cuestiones observables. Estos son los indicadores de observación, ¿sí? ¿Qué es un indicador de observación? Es tener claro cuál es la acción, es decir, el verbo, la acción de lo que vamos, lo que se espera que el maestro haga, la acción, lo observable, lo real, más el objeto de esa acción, o sea, qué es lo que está realizando, ¿no? Y si a eso le sumamos la condición, cómo lo hace, entonces tenemos un elemento tangible, ¿sí? También voy a citar algo que he escuchado, ¿no? Que dice, es que yo no vi cómo el maestro comprendió los programas sintéticos. No, es que cuando vas a observar, no vas a ver lo que comprendió el maestro, no, sino que vas a ver cómo aplicó lo que comprendió, ¿verdad? Porque si aplicó y no comprendió, se va a ver en su actuación. Pero no te vas a poner en la clase a preguntarle cómo comprendió las cosas y los alumnos allá atrás, ¿no? No, vas a observar cómo el maestro lleva a la práctica lo que sabe, ¿sí? Por eso es verbo más el objeto, que es lo que hace, más cómo lo hace, cómo lo realiza. Promueve el trabajo colaborativo mediante la distribución de roles. Yo puedo ver si lo promueve y si distribuye roles a los alumnos, ¿no? O sea, no voy a observar qué tanto sabe del trabajo colaborativo, porque no le voy a hacer una entrevista a la mitad de la clase. Más bien voy a ver cómo implementa el trabajo colaborativo. Y por eso son importantes los indicadores. Saber redactar los indicadores no crean que es para hacer instrumentos más bonitos. No, señor. Saber elaborar indicadores sirve para no perder que lo que vamos a observar es la acción del maestro a partir de sus conocimientos y de sus habilidades, ¿sí? Lo que hace el profesor, ¿sí? Si yo voy a observar el inicio de su clase, quiero observar cómo activa los conocimientos de los niños y cómo contextualiza, ¿no? Eso es lo que se esperaría en las primeras fases de las metodologías sociocríticas. Bueno, si eso es mi criterio de observación, lo tangible, lo que yo puedo observar en el aula es si establece un ambiente inicial con un saludo y una rutina clara y constante. Vean cómo estoy traduciendo a cuestiones pragmáticas, a cuestiones totalmente observables, lo que espero observar de él. ¿Sí? También el segundo indicador es formula preguntas generadoras vinculadas con las experiencias previas del grupo. Presenta el propósito de la clase de forma explícita y comprensible para los alumnos, relaciona el contenido con las situaciones reales o cotidianas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero que nos quedemos como idea principal es que el indicador, cuando está bien planteado,
nos centra en lo observable, en lo directamente observable, ¿sí? Y de aquí te invito a que revises tus instrumentos. Si los indicadores que tienes redactados en tus instrumentos son generales o ambiguos, es decir, no, vaya, no observables directamente, sino más bien inferibles. O sea, cuando utilizo el término inferible es que al terminar la clase ves tu instrumento y dices, ay, pues yo creo que sí, ¿no? Cuando ves tu instrumento y dices, yo creo que sí lo hizo, tu instrumento tiene problemas, pues tienes que revisarlo, porque no es posible que estés redactando en un documento que no te da directrices claras para después hablar con el maestro. ¿Qué va a suceder cuando hay un instrumento que es genérico o general o que no tiene indicadores precisos? En la sesión de retroalimentación, ni mencionas el instrumento y te pones a platicar con el maestro del clima, del fútbol, del mundial que viene, y el instrumento allá se quedó guardadito, ¿no? Simple y llanamente porque el instrumento no te dio información valiosa, ¿sí? No es preciso exactamente, te lleva a deducir y a emitir probablemente un juicio. Y en ocasiones, y esta es una hipótesis mía, y en ocasiones esos juicios son más personales que pedagógicos. Y esto que estoy diciendo es algo muy grave, por dos razones. La primera es porque lo que espera el maestro en nuestra observación es propuestas, sugerencias para mejorar su práctica, no recomendaciones de Laura Bozzo, ¿verdad? Digo, estoy caricaturizándolo, ¿verdad? Sino que sesiones de retroalimentación que no devuelvan, es que yo creo que tendrías que hacer esto. O es que, ¿sabes qué? A mí me gustaría más. No, no. Ese tipo de frases en una sesión de realimentación, en donde lo que se privilegia es lo que yo creo, termina perdiendo el sentido formativo. Esa es la primera razón. Y la segunda, exacta, maestra Sandra, es que el fundamento pedagógico es lo que le da la línea de trabajo al docente, ¿no? Pero además hay otra razón y que esta es, a mi juicio, una quizá todavía más fuerte y, bueno, por supuesto, de mayor peso, ¿verdad? Que es el tema del status quo, ¿verdad? Cuando, la retroalimentación versa sobre yo soy el supervisor y tú eres un maestro, cuando se siente, no se dice, se siente esa diferencia en los niveles, la retroalimentación deja de ser formativa y se convierte en un momento más de ejercicio del poder que de un tema de acompañamiento. Entonces, para mí esas dos razones hay que cuidar que no sucedan, ¿verdad? Y por eso los instrumentos necesitan indicadores precisos. De ahí mi propuesta de hacer apropiarnos de indicadores de observación que nos ayuden a no caer en ejercicios de poder, ni tampoco a caer en ejercicios pues de evaluación de una retroalimentación con comentarios fuera de sentido que más bien dañen a la persona que está haciendo retroalimentación. Esto fino de los indicadores de observación. No quiero que piensen que es solo un tema técnico, ¿no? Sí tiene sus elementos técnicos, sí hay que aprender a redactarlos, pero sobre todo a valorar el sentido del por qué lo hacemos y cuál es el impacto que tienen. Bueno, aquí les voy a dejar en la presentación y dentro del curso, en este módulo, van a encontrar ustedes una lista de propuestas de indicadores, de observación que les pueden ser de utilidad, pero lo más importante, que es con lo que cierro esta parte, es que ustedes aprendan a redactar sus propios indicadores, ¿sí? Porque no está en copiar indicadores o tomar indicadores de otro, sino que tú redactes los propios para que respondas en el momento a la necesidad y a las condiciones y a las características de los maestros.
Bueno, ya para cerrar esto, a ver, ayúdenme, por favor. Pensemos que vamos a ir a observar a un maestro en este foco en cuanto a la gestión del tiempo durante la sesión de clase, ¿no? Y el criterio, lo que se esperaría de ese maestro en este foco de observación sería que organice y administre el tiempo de clase de manera eficiente para favorecer el logro de los propósitos de aprendizaje. Ayúdenme con un indicador. Recuérdense que el indicador tiene el verbo, un verbo es una acción observable, un objeto, que es lo que hace el docente, y una condición, cómo lo hace. Ayúdenme, por favor, ¿cuál sería el indicador, lo que a ustedes les permitiría observar directamente que el docente organiza y administra el tiempo de la clase? Ok, el maestro Fernando nos dice presentar la planeación escrita. Sí, nada más que la planeación es algo que elaboró previamente. Más bien, en el momento de la clase, ¿qué te diría que el maestro está logrando este criterio? Sí, bueno, que lo presenta, sí, pero es un asunto en el momento más de presentación, ¿no? Más bien, ¿qué esperarías que el maestro haga en la clase que demuestre esto? Que evite tiempos muertos en las actividades. Ok, esta redacción, maestra Laura Cristina, está en negativo porque está en que evite tiempos muertos, que es lo que no se quisiera. ¿Cómo lo invertiría? ¿Cuál sería qué es lo que sí esperaría? Nada más dele vuelta a la redacción ahora en positivo. A ver, maestra Laura, ¿cómo lo cambiaría a positivo? Dice, evita, expresa instrucciones claras y específicas. Es muy bien, maestro Freddy. Ahí está el verbo. Expresa, ¿qué expresa? Instrucciones claras y específicas. Bueno, las instrucciones claras y específicas son el cómo, ¿verdad? Son la condición. Y el qué, que sería el objeto del verbo, son las actividades a realizar. Si cambiamos el orden para seguir la estructura que les propuse, podría ser así. Expresa instrucciones sobre las instrucciones, o más bien expresa en las actividades que realiza actividades en las que expresa sus instrucciones de manera clara y específica. Lo tendríamos que invertir, ¿verdad? Pero bueno, así como lo redactó, está excelente, no hay ningún problema. Revisa su planeación para verificar sus actividades. Esa podría ser una buena como para ver si se está guiando por lo que planificó. Utiliza los libros de texto, exacto, muy bien, maestra Tila. La condición sería para reforzar el tema, ¿verdad? Pregunta que es, ok, realiza preguntas para conocer los conocimientos de los alumnos, para obtener información de los alumnos. Organiza adecuadamente los tiempos. Aquí quisiera aprovechar este comentario de la maestra Luz Marina para hacer una precisión. Cuando utilizamos términos como adecuado, inadecuado, completo, incompleto, los indicadores pueden tener un riesgo que es el de ser interpretados de maneras diferentes, ¿no? Porque lo que para ti es adecuado, para el maestro puede ser inadecuado o viceversa. Entonces, mi sugerencia es que en lugar de poner adecuado, se diga a qué nos referimos con adecuado, qué sería lo adecuado. Y esto nos permitiría que el indicador sea más preciso y evitemos esta controversia que se pudiera generar después, ¿no? De que dice el maestro es que lo que usted era adecuado para mí no, o para lo que usted no era adecuado para mí sí. Entonces evitamos esas situaciones nada más de controversia. Presenta o comunica la secuencia de actividades y tiempos aproximados. Aquí, maestra Marcela, ok, ¿cómo buscaría que se presenten estas actividades, estas secuencias y tiempos? Nada más nos faltaría ahí el cómo. Refuerza el conocimiento, aquí está, refuerza es el verbo que refuerza el conocimiento, ¿cómo lo refuerza? Con gestión de preguntas. Muy bien, maestro Winfried. Ok, bien, ajusta sus tiempos cuando surge un imprevisto. Ese es un muy buen indicador, maestra Marcela. ¿Qué ajusta sus tiempos? ¿Cómo lo ajusta ante situaciones imprevistas, verdad? Improvisa sus actividades para ajustar su plan de acuerdo al contexto. Muy bien, maestro Caleb. Maestra Adela, rescata los saberes previos. Ahí quizá nos faltaría un poco el cómo rescata estos saberes previos. Bueno, les invito a que revisen sus instrumentos, los indicadores que utilizan para observar.
Me parece que sería un buen ejercicio como pues para darnos cuenta si lo que está, si la información que estamos registrando en verdad nos ayuda a generar un diálogo con el maestro, ¿verdad? Y que este tiempo que ustedes le dedican a elaborar sus instrumentos, pues sea de frutos en el momento de la conversación, de la generación de un informe de retroalimentación, entre otras cosas. Miren, aquí yo les dejo tres propuestas. Distribuye las actividades del plan de clase en tiempos proporcionales al nivel de complejidad de cada alumno. Ajusta el ritmo de la clase de acuerdo con las respuestas de los alumnos y sin omitir etapas clave del desarrollo. Finaliza la sesión respetando el tiempo previsto y con un cierre que recapitula los aprendizajes trabajados y muchos otros, ¿no? Lo importante es que sean indicadores que nos permitan abrir un diálogo formativo, pedagógico, a partir de cosas concretas que se observaron en el momento de estar ahí con el maestro, con la maestra. Bueno, y bueno, ya para ir cerrando, miren a cuándo llegamos al instrumento. Cuando ya tenemos los indicadores, los criterios, el foco de observación, simplemente es decidir cuál es la estructura de instrumento que es más funcional para mí, ¿no? Si quizá yo necesito una guía de observación que es más flexible, que es más cualitativa, o a lo mejor necesito una rúbrica, porque la rúbrica me da descriptores por niveles y eso me ayuda a que la observación sea más profunda, o necesito una escala estimativa en donde quiero ver con qué frecuencia hace tales acciones, indicadores, o un registro anecdótico en donde yo vaya tomando nota para después categorizarlo, analizarlo y compartirlo con la maestra, el maestro. Esta es una situación ya más bien como de qué te facilitaría a ti, qué instrumento te facilitaría el poder dialogar con el maestro de una manera más organizada. De eso se trata el instrumento, ¿no? No se trata de llenar, de ponernos formatos que nos tardemos horas haciéndolos y que al final ni el maestro ni yo entendamos, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que sea una herramienta, como lo dice el término, herramienta para que la conversación fluya, para que yo no me pierda, para que tenga más información, pues, de calidad para el diálogo con el docente, ¿no? Y bueno, pues aquí viene, les voy a dejar también aquí una tabla comparativa de instrumentos, no lo quiero leer, más bien me gustaría que ustedes entren al curso, al módulo, la descarguen, vean las distintas propuestas de instrumentos y ustedes elijan, porque vaya, el tener un menú de instrumentos posibles y saber cómo los puedo utilizar me puede brindar pues la oportunidad de elegir, ¿no? Y dependiendo del caso, de la necesidad del foco de observación, pues tener ahí como un menú que me ayude. Bueno, hasta aquí, como yo ya estoy aquí, no sé, ya me emocioné. Hasta siento que, y bueno, no siento, los tengo aquí enfrente, digo, yo no los veo a ustedes, a todos, porque está la pantalla chiquita, pero ustedes sí me ven y me escuchan a mí. ¿Cómo sienten esto hasta dónde vamos? ¿Cómo lo han percibido? Porque ya vamos a ir a la IA y aquí vamos a ver algunas cuestiones más técnicas para agilizar este proceso, ¿verdad? Pero me gustaría saber cómo lo van sintiendo. Y importante en el tema, no acartonarnos. Esto es muy importante, ¿sí? La observación no tiene por qué ser un proceso rígido. Tampoco tiene por qué convertirse en un trámite administrativo. Convertir la observación en esto provoca que nuestra presencia ahí no ayude, sino más bien obstaculice el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y lo digo, y me voy a atrever a decir algo, no conozco a los maestros de Tabasco, ¿verdad? Pero imagínense a un maestro así arrodillado frente a ustedes en esta cámara, diciéndole al supervisor, por favor, si me vas a observar, no me enjuicies, no me pongas instrumentos que no entiendo, no me retroalimentes con cosas que no son pedagógicas, ayúdame, ¿sí? Con cosas sencillas, con instrumentos observables. Imagínate que te lo está diciendo uno de esos profesores y que no solo a ti, sino a su director, ¿no?
Esto es clave porque le da un sentido práctico a esto de la observación y nos tira de este, ¿cómo podríamos decir? De este escaloncito que nos puede hacer, que nos puede alejar de los compañeros, ¿no? Sino más bien cómo buscar que la observación nos acerque a los compañeros. Porque ahí es en donde nos jugamos nuestro rol, ¿no? Es en donde la escuela, cuando va a llegar un supervisor, dice, bienvenido, es más, lo estábamos esperando. Y esto hace una diferencia tremenda. Está documentado en que las escuelas en donde el liderazgo pedagógico es lo que se privilegia, los maestros avanzan más, se sienten más apoyados y esto deriva en que las prácticas con los alumnos son de mayor compromiso. Sí, bueno, creo que nos toca a nosotros sembrar esa semilla para que las escuelas fluyan de una manera distinta, si están atoradas con el tema de los egos, de las envidias entre los maestros, de que el maestro que va por cumplir, el que no le gustan los proyectos, pero no por los proyectos, sino solamente por llevarle la contraria al director y al supervisor, ¿no? Porque a lo mejor de proyectos no sabe tanto, pero no se deja acompañar. O sea, aquí es un tema que pues tiene muchas aristas y que les invito a que reflexionemos para pues brindar un mejor servicio a nuestros compañeros. Bueno, ya, porque si no aquí vamos, yo me voy a descoser más de lo que ya me he descosido hasta ahorita, ¿verdad? Les comparto en este código QR ejemplos de instrumentos de observación. No los voy a abordar en este momento, pues porque pues es mucha información, pero sí me interesa que ustedes lo revisen. En esta presentación está, más tarde se las van a compartir, pero ahora aquí en el chat de Zoom les paso la liga para que los descarguen. Es simplemente entrar, no pidan permiso para edición, descárguenlo por favor a su computadora y aquí están unas propuestas que estoy seguro que puede serles de utilidad, ¿no? Y por último, vámonos a los prompts inteligentes, porque ya son las 7:02, ya llevamos aquí una hora, un poquito menos de una hora, pero bueno, ¿cómo utilizar la IA para efectos de mejorar, afinar nuestros instrumentos de observación? Si ya tienen instrumentos, pues hacer una revisión con la herramienta de inteligencia artificial y para ello les voy a compartir el otro link. Este es el de el prompt inteligente. Se los voy a poner aquí en el chat para que lo distingan, el prompt inteligente, ¿no? ¿De qué se trata este prompt inteligente? Voy a aumentar aquí la ventana que les estoy mostrando. Déjenme nada más que creo que aquí le voy a aumentar más bien el zoom. A ver si aquí está. Mira. Bueno, hay un asistente de inteligencia artificial que su servidor ha entrenado para hacer este proceso de revisión, mejora y construcción de instrumentos de observación. A este chat GPT le di varios cursos de observación detrás, hay toda una documentación de cursos de instrumentos de observación y tiene muchísima literatura, tiene instrucciones para hacerlo, tiene un proceso ya programado y por eso nos es de utilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente dar clic aquí a esta liga que dice ChatGPT, como ustedes van a descargar el documento, lo van a tener, pero ahora también yo se los comparto en el chat de Zoom para que le den clic. Este asistente se llama Observa Más. Este asistente de Observa Más, que ya estoy abriendo aquí en la pantalla, déjenme aquí nada más hago más chiquito esto, y aquí está. Se llama Coeducar 2025 Observa Más. Es un asistente que revisa, mejora y diseña instrumentos de observación, valida rol, recoge foco, instrumentos, indicadores y entrega formatos claros y aplicables. Pero aquí está la clave, según tu necesidad. No te da instrumentos predeterminados. Aquí no vas a descargar instrumentos ya hechos. Aquí los vas a hacer tú con el apoyo de este asistente. ¿Cómo lo podemos usar?
En el documento que ustedes seguramente ya están descargando, viene unos prompts. Si copian el prompt, copia y pega en el asistente Observa Más. Si copian todo el prompt, que es que son varios prompts, yo nomás voy a utilizar uno para que veamos cómo funciona. Aquí está. Entonces ya copio el prompt que está en el archivo para que ustedes lo descarguen y lo pego acá, en la cajita esta del chat GPT. Miren, aquí lo estoy pegando. ¿Sí? Aquí está todo mi prompt. Copia y pega el primer prompt que es para diseñar instrumentos, ¿no? Entonces ya le doy clic a mi asistente, aquí lo tengo. El asistente está leyendo todos los documentos que tienen, que se le dieron en el entrenamiento, y con este prompt que estoy colocando, que está bastante largo, ustedes lo pueden revisar ya con calma después, me dice, tu guía quedó integrada como base operativa para esto, el propósito del prompt, rol de validación del rol, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué me va a decir? Para seguir con tu caso, dime tu rol actual y pega los insumos que tengas, ¿no? Entonces aquí le voy a decir que soy Silvano Hernández. Soy de supervisor de la zona 01, supongamos, ¿no? Entonces ya me va a ir pidiendo información el asistente. Entonces, de lo que se trata aquí es de que tú vayas dándole la información que te va solicitando en cada paso. Entonces me dice, para avanzar necesito insumos del instrumento que quieres realizar. Título del instrumento, propósito, foco de observación, criterios, indicadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a copiar este texto que me está dando como para guiarme y lo voy a poner aquí abajo. Aquí lo voy a copiar y lo voy a ir llenando. Título. Entonces quiero un instrumento para observar la implementación de el primer momento de un proyecto comunitario, supongamos. Después, ¿cuál es el propósito del instrumento? ¿Qué quiero? ¿Para qué voy a utilizar esto? Quiero identificar las estrategias que utiliza un docente para recuperar los conocimientos previos y problematizar con sus estudiantes para involucrarlos en el proyecto. Supongamos que ese es mi propósito, ¿no? Yo quiero ver esto, este es como mi... Y el foco de observación es el manejo de estrategias para problematizar y recuperar saberes previos. O sea, yo ya necesito tener claro qué es lo que quiero observar, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes claro cuando haces un instrumento? No es nada fuera de lo común. ¿Y qué criterios que quiero manejar? O sea, ¿qué espero que haga el maestro para que yo pueda observar este foco de observación, como lo dice su nombre? Bueno, me interesarían prácticamente dos cosas. La primera es las actividades que realiza para problematizar de manera que incluya a los alumnos. Y el otro criterio es cuáles son las actividades que realiza para, em, más bien, cuáles son las actividades en las que utiliza preguntas reflexivas u otras dinámicas activas para recuperar sus saberes. O sea, el chat no crean que les va a dar el instrumento así como por arte de magia, no. Si ustedes le dicen, hazme una rúbrica para observar un proyecto, les va a lanzar un montón de preguntas porque no sabe qué es lo que le están pidiendo, ¿no? La inteligencia artificial funciona en la medida en que uno le va dando insumos para que vayamos construyendo juntos. Mis indicadores. Entonces, le voy a decir aquí, en este momento no tengo muy claro qué indicadores utilizar. Ayúdame, aquí le vamos a pedir ayuda a nuestro GPT, ¿verdad? Ayúdame a construir 5 indicadores que sean observables. Es decir, aquí le estoy dando un rollo de lo que estoy pensando yo, ¿eh? Lo estoy dirigiendo
estoy dirigiendo la herramienta. Es decir, cuáles son cuáles acciones debe realizar y cómo hacerlo de acuerdo con criterios pedagógicos. Ok. ¿En qué formato prefiero? ¿Qué instrumento? A mí me gustaría para observar esto, ¿en qué utilizarían ustedes? A ver, ayúdenme, por favor. Una escala de estimación, una lista de cotejo, una rúbrica, un registro de observación. A ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué utilizarían aquí ustedes para observar lo que aquí estoy planteándole al GPT en el chat? A ver, ¿qué harían? Porque a mí como que ya me dice pelotas. Ah, ok, una guía de observación, vamos a ver. Guía de observación. Ah, pero nos vamos a poner pediches hoy, ¿verdad? Vamos a pedir una guía de observación y una rúbrica para comparar cuál es la mejor. Y a partir de esto, sugiéreme cuál podría utilizar dándome fundamentos pedagógicos, ¿sí? Porque no me va a decir así nomás, esta está más bonita, utiliza esta, no, no. ¿Por qué me sugieres esto, no? El contexto de aplicación, ok. Voy a aplicar el instrumento con 3 docentes que requieren apoyo en la implementación de esta metodología en una escuela multigrado. Vamos a poner que es una escuela multigrado porque, híjole, multigrado no es nada sencillo. Si tener alumnos de un solo grado en un salón es todo un reto, ahora cuando tienes de distintas edades, niveles, características, etcétera, pues aquello se convierte en algo mucho más retador, ¿verdad? Decisión o seguimiento posterior esperado. A partir de esta observación, quiero em, visitar una vez más a los docentes para em, comentar los avances obtenidos y los retos enfrentados, supongamos, ¿no? Ok, ustedes ya seguramente ya están pensando lo que ustedes redactarían. Así que, bueno, ya no hay una fórmula así muy técnica, especializada que solo sea para algunos, no, sino que aquí tú tienes tu estilo. Simplemente es esto de tener claro qué es lo que te está pidiendo el GPT. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Ya le di toda mi información, le di mi contexto, le dije qué es lo que espero. Ok, con tu foco y criterios construyo el instrumento y te doy ambos formatos. Ah, vaya, vaya. Me puse pediche y me funcionó, ¿verdad? Porque voy a tener una guía de observación y una rúbrica. Me dice aquí, me da un resumen de lo que le pedí. Me propone unos indicadores alineados a mis criterios. Aquí está, presenta una observación detonadora vinculada al contexto comunitario que explicita el propósito del proyecto. Formula una pregunta guía. Ya me está dando una propuesta de indicadores, ¿verdad? Evidencia esperada por indicador, ¿qué es lo que se esperaría aquí observar? ¿Cuál sería la acción concreta? Aquí me da un primer formato de observación, el registro de observación. Me da un título, observación del primer momento del proyecto comunitario, me da el propósito, cuál es mi rol. Aquí me dice tabla, indicador, registra lo que observen en cada indicador. Entonces te da el indicador y te pone una línea para que tú vayas registrando. Y después te da una rúbrica de 4 niveles. Tenemos aquí los niveles y tenemos aquí el indicador y los descriptores, ¿no? Pero todavía me voy a poner más exigente porque quiero que me haga los instrumentos, bueno, y me da propuestas puntuales de mejora, recomendación de formato, fundamento pedagógico, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es llevarme a mi observación para trabajar un formatito con estos instrumentos en Word, ¿no? Entonces vamos a pedirle ahora ya por si no fuera suficiente, que nos ayude GPT a pasar esto a un documento de Word para que yo lo pueda descargar y lo pueda editar ya. Ok, vamos a decirle, me parecen bien estos instrumentos, suponiendo que ya los haya revisado, ¿verdad? Si ya los revisé y hay que hacer ajustes, pues se lo voy diciendo.
cámbiale esto, ponle esto, esta palabra no me gustó. O sea, tú le vas haciendo ajustes, editándolo en el camino. Pero por cuestiones de tiempo, porque ya son 7:15, yo digo, ya, vamos a descargar los instrumentos. Me parecen bien estos instrumentos. Ahora necesito tu ayuda para descargarlos en Word editable en formato horizontal, porque hay que darle algunas especificaciones horizontal, en organizado cada instrumento en una tabla en la que se identifiquen los distintos elementos que los conforman, así como un apartado para registrar la observación. No olvides utilizar los formatos que ya te han dado como base para entregar estos instrumentos. Ok, ya le estamos diciendo aquí que pues no vaya a ser cualquier cosa, ¿no? Que no nos vaya a poner en ridículo frente a 200 maestros. ¿O cuántos estamos aquí? Déjenme ver, 147. Sino ya me puse así más especial, ¿verdad? Para que la cosa funcione mejor. Ok. Pues nos dice que aquí tienes los archivos en Word, en horizontal y editables, cada uno organizado en tablas con sus elementos y un apartado para registrar la información. A ver, aquí viene la hora de la verdad. A ver, por favor, ChatGPT, no me vayas a hacer quedar mal. Ay, creo que no me hizo quedar mal. A ver, déjenme, se los muestro. Porque todo esto es resultado de cómo tú les pides las cosas, ¿verdad? Si le dices nada más, dame un documento de Word para descargarlo, pues quién sabe cómo te lo dé, pero si tú le dices que lo quieres en tabla, que quieres un espacio para anotar, que los indicadores estén claramente especificados, que tenga todos los elementos, bueno, te lo va a hacer mejor. Entre más detalles le des, el resultado es mejor, ¿verdad? Bueno, pues aquí está nuestra guía de observación, observación del primer momento del proyecto comunitario. Lo que le dije, identificar estrategias para problematizar y recuperar saberes previos en una escuela multigrado. Aquí está el foco de observación, los criterios, el contexto. Tenemos aquí los indicadores del lado izquierdo, las evidencias esperadas, lo que se esperaría aquí para anotar la observación, aplicar en la primera visita, registrar ejemplos textuales, acciones, productos, etcétera, ¿no? Y aquí ya nos da hasta un espacio para acuerdos y próximos pasos. Bueno, esta es la guía, pero no le pedí nada más la guía, me puse especialito. También le pedí una rúbrica. A ver, rúbrica, no me vayas a hacer quedar mal, por favor, con los compañeros. Ah, creo que no me hizo quedar mal. Ay, no me hizo quedar mal. Miren, aquí está. Tenemos aquí una rúbrica también para observar el primer momento del proyecto comunitario, el foco, los criterios, el contexto y los descriptores de los niveles. Bueno, no sé cuánto se tardan ustedes en hacer una rúbrica, pero yo me tardo bastante, ¿sí? Entonces, pues aquí está una rúbrica que a lo mejor se le pueden mejorar muchas cosas, pero ya tienes un punto de partida. Tienes los indicadores del lado izquierdo, tus descriptores del lado derecho. Antes de descargarlo, le puedes decir que quieres que utilice una escala distinta, la puede cambiar, pero ahorita yo no le pedí nada de escala, se lo dije así, así como ya estaba, ¿no? Entrenado el chat. Y un apartado de registro de observación y notas. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Ay, me faltó una cosa. Le voy a decir aquí, le voy a preguntar, ay, híjoles, que hoy sí necesito la ayuda de GPT. De estos dos instrumentos, ¿cuál me recomiendas utilizar? A ver, vamos a pedirle que nos dé una sugerencia, ¿no? Ok, te recomiendo usar la guía de observación en la primera visita y la rúbrica en la segunda. ¿Y por qué la guía ahorita? Tu objetivo es más formativo y de apoyo. La guía te permite registrar evidencia rica
¿Cuándo usar la rúbrica? En la segunda, para hacer visible el avance por indicador y comparar entre docentes y convertirlo en una evaluación sumativa. Bueno, pues, ¿qué más? Ahora sí que, como dicen en la televisión, pues pregúntale, pregúntale, ¿verdad? Para ver qué más te puede brindar. Para mí, algo más rápido de codificación de la información, como es la escala de medición, ¿sí? Vaya, aquí ustedes van a ir dando las directrices de qué es lo que quieren, de qué otro instrumento necesitarían. Eh, Vaya, la necesidad, quien la tiene y quien la conoce son ustedes, ¿no? Creo que tenemos aquí la posibilidad de dejar atrás el consumo de instrumentos que hizo quién sabe quién para quién sabe qué y tomarlos como si esos fueran pues los mejores instrumentos del mundo. Pues, ¿qué crees? Que el mejor instrumento es el que tú haces y es el que más mejor responde a tus propósitos. Bueno, pues te invito a que hagas este ejercicio con esta herramienta del chat GPT y también quiero compartirles que en noviembre pasado tuvimos una masterclass que se llamó Observación de la práctica docente, el 11 de noviembre. Bueno, ya todavía no nos habíamos visto, ¿verdad? Pero está grabada la sesión. Miren, aquí les voy a dejar el link de la clase y el link del asistente de inteligencia artificial Observa Más, que es el que estamos utilizando, porque creo que les puede brindar información valiosa para que pues lo utilicen y prueben los resultados que pueden obtener, ¿no? Bueno, pues ¿qué les pareció la sesión de hoy? Ya con esto estamos terminando. A mí este tema me apasiona, como habrán notado. Me apasiona principalmente porque esta acción de la observación es lo que deja huella duradera en los maestros. Porque de lo que yo más me acuerdo de mi época de ser docente frente a grupo en educación básica es del supervisor que me acompañó, me observó la clase, no me enjuició para mal, sino que me ayudó a mejorar. Y por eso soy gran parte de lo que ahora soy. Porque hubo alguien allí en mi historia que me brindó esta observación formativa y construyó mi ser docente, mi ser formador, educador, ¿no? Entonces, si ustedes dejan esa huella en los maestros que acompañan, en los directores que acompañan, se van a acordar de ustedes en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y el día en el futuro, cuando se los lleguen a encontrar en la calle, van a decir, ese maestro que va ahí me enseñó, ¿sí? Y creo que es algo muy satisfactorio el poder encontrarse en el camino con personas que te apoyan en algún momento en donde tú necesitabas crecer, ¿no? Bueno, pues esos son ustedes, ¿ok? Entonces no pierdan la oportunidad de dejar huella en los maestros, en las escuelas en las que están acompañando y si la IA en este momento que ya llegó y se va a quedar, ¿no? Y la aprendemos a utilizar con sentido ético y con un juicio académico, pedagógico, profundo, creo que esto va a funcionar, ¿no? Porque la inteligencia artificial no nos sustituye, potencia nuestro trabajo. Entonces, ahí está la invitación a seguirle porque hay mucho que transformar en esta época de cambios. Bueno, pues un abrazo para todas y para todos ustedes. Por favor, a dejar huella con esa observación para que seamos recordados como los maestros, los supervisores que acompañan. Hasta pronto. Coeducar México. Comunidad que transforma.